En el principio, Dios creó todo. En algún momento Él se encontró con que todo estaba desordenado. Y dice la Biblia, y cuenta la historia, como tú lo quieras llamar, pero yo lo llamo palabra de Dios, en el cual dice que al estar todo desordenado, estaba todo en caos. Y Él comenzó a ordenar todas las cosas, separó en la noche del día, comenzó a separar la tierra del cielo y todo, el mar, todo lo comenzó a poner en su justa perspectiva de manera equilibrada, de forma holística, de una manera integral. Hizo todo lo creó. En medio de su creación, se detuvo y dijo, aquí como que hace falta algo. Esa es mi interpretación en medio de la historia. Y creó al hombre del polvo. Y comenzó esa creación y vio que era bueno. Él estaba maravillado con lo que había creado. Hizo al hombre imagen y semejanza y le dio potestad para poder administrar todo lo que había sobre ella, para que cuidara todo aquello que él había creado, administrarla, hacer mayordomía de todo eso. Qué privilegio le ha dado Dios al hombre. Pero en un momento dado dijo, me parece que hace falta algo más. Algo más está haciendo falta en medio de esta creación para que entonces pueda ser perfecto. Escuchaste bien, perfecto. Y sabes, creó a la mujer porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le hizo ayuda idónea. Y entonces, una vez teniendo estos dos personas, hombre y mujer, llamados Adán y Eva, como lo conocemos, dijo, ahora sí lo que he creado es bueno. Y es ahí donde comienza la historia de la humanidad. Es ahí donde está arraigado nuestras simientes desde ese momento. Y para eso hoy he querido hablar, pero voy a hablar de algo particular e importante que Dios hizo desde el principio, el cual llamó bueno, el hombre. Y para eso hoy he invitado a la doctora Mari Carmen Laureano. Así que no te muevas y acompáñanos para que podamos hablar hoy sobre este hermoso tema. Bienvenidos a Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coqui. Bienvenida, doctora. Qué bueno que esté con nosotros en esta hora, que nosotros podamos dialogar. Para mí es un privilegio el poder estar aquí sentada en este lugar para poder tener este espacio, este diálogo, un espacio entre colegas, entre amigos. Que bien que pueda saludar a todos los que nos están viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Me alegra muchísimo estar aquí con Angeli. Ha sido una experiencia muy bonita haberla conocido. Tengo que decirles que me cambiaron el apellido prácticamente de Mari Carmen Laureano a Mari Carmen Acevedo. Y ese es el apellido de Angelique. Así que era como en alguna medida una profecía de esta relación de hermandad que hay entre nosotras. Agradezco muchísimo que me hayas invitado, sobre todo a un tema, ¿verdad?, que me apasiona y por el que he dedicado muchos años de mi vida. Así que muchas gracias. Qué bueno, y los voy a poner en justa perspectiva. A Mari Carmen Laureano nos hemos visto, hemos escuchado de ella de diferentes maneras, diferentes formas, diferentes foros, conferencias que ha podido estar. Pero hace como un mes, exactamente en el mes de mayo, tuve la oportunidad de conocerla y compartir con ella habitación y también lugar como lo escuchan en diferentes lugares, en el bus, ¿verdad? O en la guagua, como le dicen aquí en Puerto Rico, en el transporte, que íbamos camino a Utah para el programa Hispanic Leadership Access Foundation, ¿verdad? ¿Verdad? Algo así, ¿verdad? Que no, vaya, lo digo como no es. Pero, y tuvimos el privilegio de poder compartir en ese retiro espiritual para pastores. Y para mí fue un honor. Y desde ese momento, nosotros hablamos de este espacio que hoy usted nos acompaña allí donde usted está. Este espacio de poder dialogar. Hemos compartido inquietudes, diferentes proyectos. Pero ¿quién es la doctora Mari Carmen Laureano? Se preguntarán. Posiblemente algunos la han visto en algunos de los programas de las diferentes emisoras del país o he escuchado en algunas conferencias, como por ejemplo
tacones altos. Tacones altos. Tacones altos. En algún momento estuve en nuestra iglesia, en la primera iglesia bautista de Guayama, pero he estado en diferentes lugares y tacones altos. Ella se ha identificado dentro de todos los roles que pueda estar haciendo. Ella se ha identificado mucho por ese evento dirigido a la mujer. Dirigido a la mujer. Y Tacones Altos es una experiencia de empoderamiento para las mujeres en distintos lugares, distintos escenarios de la comunidad. Obviamente tiene su espacio también en las iglesias, pero también hemos estado presentes en distintas entidades, proveyendo precisamente lo que son temas como autoestima, autoconocimiento, manejo de conflicto, toma de decisiones, propósito de vida, crecimiento espiritual, o sea, varios temas que están relacionados con las mujeres, pero en gran medida es interesante, ¿verdad? Cómo ese progreso de tacones altos trajo con los zapatos bien puestos. Y entonces es ahí, Angeli, como se une mi tema, ¿verdad? El tema que me apasionó por muchos años, el tema de las mujeres, ¿no? Con lo que es la petición de los hombres de crear programas para también ellos ser edificados. Así que de lo que era tacones altos, pasa entonces a con los zapatos bien puestos, porque como bien dicen los hombres, nosotros no usamos tacas, pero sí utilizamos zapatos, y en este servicio que provee su ministerio nos han puesto bien los zapatos. Así que ahí está la combinación, ¿no? Perfecta entre hombres y mujeres. Así mismo es, pero hoy no venimos a hablar de eso, no. Hoy tenemos un tema donde queremos regresar al principio para poder responder a los tiempos que vivimos. Sin embargo, no puedo dejar de resaltar que la doctora Mari Carmen es pastora, ¿verdad? Ordenada en las iglesias Discípulos de Cristo, que junto a su esposo, ¿verdad? Exactamente. Y también fue profesora a nivel universitario en el campo de la consejería. Consejería psicológica. Consejería psicológica, pero actualmente está trabajando un proyecto hermoso que Dios ha puesto en su corazón, y eso es una de las cosas que nos trae a este espacio, a este lugar, y es una escuela. Háblanos un poquito antes de adentrarnos en el tema de hoy. Una escuela para varones, que se llama, como ya mencionamos, con los zapatos bien puestos. Esta escuela particularmente viene como resultado de un trabajo de más de 25 años con mujeres, ¿verdad? En una escuela que creamos precisamente para trabajar todos estos temas que ya mencionamos. Es una escuela prácticamente con el deseo de levantar a las mujeres en lo que es su visión de sí mismas y lo que ellas son capaces de hacer en medio de la comunidad a través de las capacidades y el potencial que Dios les da. Cuando estas mujeres empiezan a participar, precisamente la escuela comienza en 1992, con una convicción clara de esta que es su servidora y que es la fundadora y directora de esta escuela, de que la vida que yo llevaba no era la que Dios había planeado para mí. Al crear esa convicción comienza el proceso de la formación de la escuela. Por eso es que para nosotros este año son 30 años de haber creado precisamente esa escuela, porque comienza primero conmigo siendo yo la estudiante. ¿Qué sucede? Que la escuela tiene mucho éxito, logra transformar y levantar la vida de muchas mujeres, y los esposos de estas mujeres me buscan con la intención de que yo cree una escuela para ellos, porque ellos dicen, queremos lo que ellas tienen, lo que ellas han obtenido en su escuela: seguridad en ellas mismas, felicidad, sosiego, una manera diferente de enfrentar la vida, de manejar los conflictos, de relacionarse. Todo eso que ellas han obtenido en su escuela, nosotros también lo queremos. Así que, por favor, no discrimine contra nosotros. Queremos una escuela para varones, y ahí surge la escuela para varones. Qué interesante, ¿verdad? Pero qué importante es que nosotros nos detengamos. Muchas veces hablamos de equidad, hablamos de igualdad, hablamos de tantas cosas. Y sí reconocemos que durante la historia, exactamente en el campo de la teología, el varón ha sido atendido y de alguna manera instruido. Sí, a la mujer hemos trabajado con ella abriendo unos espacios
para que pueda tener acceso a ellos, pero siempre de alguna forma ha habido un acompañamiento y una educación más pastoral y de cuidado desde otro lente, pero al varón no entrando dentro de esa intimidad, dentro de esa relación un poquito más con ellos, de sentarnos, perdóname, en ese cuidado, en ese pastoreo. Entonces, ellos piden ese espacio para que ellos también entren. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar cuán importante es que nosotros también podamos entender que dentro del hombre hay fragilidad y que dentro del varón hace falta un espacio de un tú a tú, de algo más personal, de algo más íntimo y también de llevar a paso, ¿verdad? Paso a paso. Ciertamente. Y fíjate que es que se trata de que los dos son seres humanos. Hombre y mujer son seres humanos, son personas, son criaturas creadas a imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, las necesidades a nivel psicológica, a nivel emocional, a nivel espiritual, de manera integral, como tú lo anunciabas, ¿verdad? De una forma holística, las necesidades están presentes en ambos. ¿Por qué? Porque son seres humanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pensar o hacer femenina la necesidad de la edificación de la autoestima, pensando que solo las mujeres necesitan edificar su autoestima, cuando ciertamente los varones también tienen esa necesidad, porque cualquier persona necesita desarrollar una validación propia en su vida saludable como para poder vivir la vida de una manera plena, completa y satisfactoria. Así que en ambos hay esa necesidad. ¿Por qué no suplir esa necesidad? Y me hace reír, Angeli, porque me recuerda muchísimo que al crearse esta escuela, que para mí fue una total sorpresa, porque como verdad te conté esta anécdota anteriormente, estoy dirigiendo una escuela, ¿verdad? Una edición de las escuelas, y me comentan en el lugar donde estoy llevando a cabo esta edición que un grupo de varones me está buscando. Entonces yo le contesto a la persona, debe ser un error porque ¿por qué tendrían los varones que buscarme? Mi escuela está dedicada a las mujeres. Pero esta persona dice, no, lo dijeron claramente, estamos buscando a la doctora Mari Carmen Laureano. Así que me dirijo al lobby y cuando estoy allí, ¿verdad? Veo este grupo de varones y les pregunto, caballeros, ¿ustedes están buscándome? Y me dicen, sí, queremos hablar con usted porque estamos viendo a nuestras esposas tan contentas, tan resueltas para la vida, tan cambiadas, tan transformadas, y nosotros queremos saber cómo nosotros podemos obtener eso que ellas llevan, porque fíjese que ellas nos llevan la delantera en este sentido. Entonces, como lo que queremos es vivir con ellas pacíficamente, lo que ellas tienen también nosotros lo queremos. Eso te señala, Angeli, a una necesidad particular que tienen los varones de trabajar estas también áreas en su vida para hacer, verdad, realmente experimentar lo que es bienestar en su vida. Así que de ahí es que surge precisamente todo esto. Y en gran medida es bien interesante, ¿verdad? Porque luego entonces cuando surgen las escuelas, precisamente es en una de las emisoras donde estoy presentando mis segmentos que el gerente se da cuenta de mi pasión por la causa de las mujeres, pero mi defensa férrea a los hombres. Entonces él dice, pero no estoy entendiendo, esta mujer está trabajando fuertemente con las mujeres, defendiéndolas, buscando sus derechos, pero a la misma vez la veo con un trabajo, ¿verdad? Hacia el varón, buscando equilibrio, buscando balance, o estás con las mujeres o estás con los hombres. Pero no, cuando buscas realmente balance, cuando buscas edificar precisamente la vida del ser humano, trabajas con ambos, lo que es unir precisamente esos componentes, ¿verdad? Para que haya una vida saludable y de entendimiento entre ellos. Entonces, es cuando surge la idea de decir, nunca hemos tenido una mujer que hable a los hombres. Así que surge el segmento Hablando de Hombres con Mari Carmen Laureano. Y ahí es que comenzamos, ¿verdad? A tener segmentos, Angeli, muy interesantes. Por ejemplo, un segmento llamado Con Derecho a Sentir, donde hablamos a los hombres y les dejamos saber que si Dios les hizo lagrimales, ellos pueden llorar, ¿verdad? Y llorar es importante porque el corazón se carga, ¿verdad? De tanto sentimiento. Y si lo dejamos encerrado ahí por un pregón social de los hombres no lloran,
entonces estamos afectando el bienestar de ese ser humano, su parte emocional. Entonces, en ese segmento yo le decía a los hombres, ustedes tienen derecho a sentir, tienen derecho a llorar. Sería favorable que experimentasen, ¿verdad?, sus emociones, ventilasen lo que sienten para ciertamente sentirse saludables. Qué hermoso, ¿verdad? Y podríamos seguir, y usted a lo mejor escucha y dice, ¿y por qué dos mujeres hablando de los hombres? Pues fíjese, le voy a contar algo antes de continuar. Una de las cosas que ha hecho que nosotros podamos hacer un clip, ¿verdad?, en medio de esta conversación, fue el hecho de que comenzamos a dialogar qué hacemos y hablamos de la iglesia, hablamos de los proyectos que el Señor va poniendo en el corazón y las preocupaciones. Entonces, yo le compartía a la doctora Mari Carmen, le compartía que en un momento dado, ante tanto anuncio de la violencia de género que pasa, que sucede, que está real, es latente, ante tantas situaciones con el género masculino, yo comencé a sentir un peso y una preocupación, pero ¿por qué todo el tiempo estamos fiscalizando al hombre diciendo, pues el hombre es un machista y puede ser que una población sea así, es el violento, es el mujeriego? Es todo lo negativo, todo lo que sucede, los que están muriendo en las calles y los que están provocando las muertes de las mujeres y esas cosas tan atroces que han removido nuestro corazón. Y en esa preocupación yo le contaba que el Señor me movía a preguntarle a los varones de nuestra iglesia y establecimos un café con la pastora. Vamos a dialogar. Porque la preocupación que el Señor trae, y es donde hace clip con lo que ella está trabajando y se está encontrando, confirmando que no estoy loca. es ese hecho de que, ¿y qué hay de esa imagen del hombre restaurado? ¿Qué hay de ese hombre que ha decidido seguir a Cristo? ¿Qué hay de ese hombre que ha decidido encaminarse a lo que vamos a entrar ahora, que es el principio donde Dios le hizo todo bien? ¿Qué hay de ese hombre sacerdotal que el Señor ha puesto favor? ¿Y qué el hombre que ha decidido seguir a Cristo puede hacer para contrarrestar o para poder llevar un mensaje a estos otros hombres que necesitan encontrarse con él? Y comenzamos en ese diálogo y de ahí comenzamos nosotras a hacer unos pininos en unos pequeños según los espacios que teníamos y encontramos, y yo le digo, bueno, acabamos de encontrar algo que podemos unirnos a comenzar y ver hacia dónde el Señor nos va a llevar, porque yo encontré ese diálogo con mis varones y fue un diálogo que me sorprendí, donde están todos, se abren, donde comparten, donde crean el peso y donde estamos buscando qué podemos hacer para poder llegar a estos otros y cambiar esa imagen que tan dañada o ha sido presentada o modelada erróneamente por otros. Sí, y es sopesar este entendimiento y poderlo ver en dos escenarios que se encuentran a nivel social y a nivel del cristianismo, ¿no? Entonces, sí, como ser humano siempre estamos expuestos a lo que son los entendimientos sociales, en ese imaginario social que está alrededor nuestro, compartiendo a través de la socialización lo que son los entendimientos, ¿verdad?, de la cultura donde vivimos. Así que vemos que hombres y mujeres, ambos son educados, criados con esos entendimientos que no son favorables hacia lo que es la equidad entre hombre y mujer. Entonces, claro, hombres y mujeres pueden ser machistas, claro. Varones ciertamente pueden estar sujetos a este mundo androcéntrico que enseña la supremacía, y son las mujeres, como bien muchas veces la gente me ha dicho, argumentando conmigo, pero si son las mujeres las que crean los niños machistas. Entonces, fíjense dónde encontramos realmente la razón para todo esto, y es que ciertamente hombre y mujer están en la posibilidad de ser nuevas personas transformadas y cambiadas a través de su conocimiento y aceptación de Jesucristo como su Salvador personal. Nueva criatura, ambos pueden ser nueva criatura, pero cuando tú sigues un líder
ciertamente sus características, su forma de actuar, la manera en cómo se conduce y maneja estos entendimientos culturales deben estar en ti si eres un seguidor y una seguidora de ese líder. ¿Cómo era Jesús con hombres y mujeres? ¿Cómo era su trato con ambos? Muy distinto a lo que realmente nos enseña la sociedad. Por eso la advertencia en Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de ser, o sea, la manera en que se conducen. Porque estos entendimientos en la sociedad nos han hecho mucho daño y ciertamente necesitamos transformar nuestro pensamiento al pensamiento de Jesús. Entonces, fíjese que estamos entre dos disyuntivas. Lo que nos enseñan socialmente, que obviamente, ¿verdad? Trae esa disparidad entre hombres y mujeres, ese conflicto, ese poner al varón en una posición de privilegio y ciertamente de inferioridad hacia la mujer. Es la sociedad la que nos enseña ciertamente que el varón, ¿verdad? Puede estar en escenarios públicos, hacer grandes proyectos, tiene la capacidad de razonar, mientras la mujer tiene que estar en escenarios pasivos, domésticos, porque no sabe razonar, no sabe pensar, no sabe decidir, y se infantiliza realmente a las mujeres, haciéndole ver como que ciertamente como único puedes enfrentar la vida es dependiendo totalmente de un varón, de un hombre, porque en él sí está realmente la perfección. Entonces, todo esto viene de antaño, ¿verdad? Viene de toda la historia que la sociedad ha ido trayendo y que se perpetúa de generación en generación en lo que nos enseñan en nuestras familias. Muy contrario a lo que establece Jesús en lo que es su evangelio, ¿verdad? Fíjate el trato de él con las mujeres, de igualdad, de equidad, de consideración. Nadie enseña o es rabino en una sociedad donde está prohibido, tiene como estudiante a una mujer que se sienta a sus pies a entender, ¿verdad? Las cosas, a poderlas estudiar para luego poderlas enseñar, si ciertamente este maestro no sabe que ella tiene la misma capacidad que pudiese tener otro discípulo de comprender las cosas. Entonces, es esos dos escenarios que se enfrentan. Por eso es que vemos esto que tú estás mencionando. ¿Por qué siempre se señala al varón ciertamente como el responsable? Claro, si vivimos en una sociedad que privilegia al varón a través del patriarcalismo, el ambiente se crea, ¿para qué? Para que el varón se sienta con derecho de ¿qué? De utilizar a la mujer como un objeto, cosificándola, o de sentirse por encima de ella como para solo él tomar las decisiones, o empoderar al varón para entonces considerar a la mujer como alguien que no puede ocupar una posición de poder. Entonces fíjate cómo el mismo patriarcalismo, ese machismo que permea en nuestra sociedad, propicia este trato violento, agresivo entre hombres y mujeres, pero primordialmente entre varones, porque la sociedad lo que te dice es que tú sí puedes tratar a las mujeres de esta manera, como una cosa a la cual es tu propiedad. Tú puedes hacer con esa propiedad lo que tú quieras, inclusive como es de tu propiedad, reclamar que sea tuya y de nadie más. Entonces, al ser tuya, pues no puedes compartirla con nadie o no deberías compartirla con nadie porque entonces no eres un hombre o un hombre completo. Y entonces aquí vienen estos entendimientos de o mía o de nadie. Pero en medio de esta sociedad hay una generación de hombres que han sido bien criados, aunque no son creyentes, por padres que saben lo que es la equidad y la igualdad. La enseñan, la modelan, está la palabra, está la obra, y crecen siendo hombres dignos, hombres, ¿verdad?, nobles, que van por el proyecto de familia, que están dispuestos a estar al lado de una compañera, siendo ellos ciertamente estas personas, ¿verdad?, que van al equilibrio y el balance entre hombre y mujer. Y hay otros que han nacido de nuevo. También han obtenido de sus padres este modelaje, esta enseñanza. Otros no lo han obtenido de sus padres, pero cuando encuentran a Jesús, se dan cuenta que su entendimiento no es el mejor. Entonces, siguen el ejemplo de su máximo líder, que es el Señor. Qué interesante. Pero entonces, ahora se pone más interesante. ¿Por qué esa respuesta? Vamos a visitar al Génesis. Vamos al principio. Vamos a ese capítulo 2.
donde, fíjate, es que yo me imagino que en ese momento, cuando Dios está creando y crea al hombre, se paseaba con él. Sí, no había nada que los separara. Y yo me imagino a Adán teniendo conversaciones con Dios y caminando y viendo todo lo creado. Mira, hijo mío, esto es todo esto que tengo aquí. Todo esto lo creado, mira, está a tu disposición. Y yo me lo imagino, mira, escucha las aves, el sonido del mar, ese sonido que sale del viento mezclado, ¿verdad?, con montañas, cuando choca con la montaña. Todas esas cosas a un Dios amoroso, contemplando lo que ha creado y con esa ternura viendo a su hijo. Y en medio de ello le da todo el acceso de todo, pero de momento le dice, lo único que te voy a pedir es una cosa. Ese árbol que tú ves allí, ese, no comas de él. Sí, yo me imagino esa escena hermosa, tierna, lo más tierno, lo más amoroso posible, con una voz dulce, diciéndole, de todas las cosas que te he dado, que tienes, solamente te pido una cosa. Ajá, dime. No comas de ese árbol. Y todo va a estar bien. Perfecto. Cuídalo todo. Y esta compañera que te estoy dando es tu ayuda. Vas a poder hablar con ella, vas a poder tener momentos bonitos, pero no le puedes nombrar, es la única que no le puedes poner nombre. Pero entonces te la voy a colocar para que sea tu complemento, no lo de las comidas, que a veces el complemento es el pequeño, no. Es ese igual, ese que te va a igualar y ese que te va a ayudar a poder cumplir y cuidar y disfrutar todo lo que yo he creado para ti. Entonces, en medio de esa conversación que Génesis nos está presentando, doctora, vamos a ver que parece que había una serpiente que estaba hablando y a lo mejor llevaba tiempo hablando. Y de alguna manera enamoró, engatusó, como usted lo quiere llevar, y hizo que Eva comiera del fruto del que ya le habían dicho a Adán que no podía comer. Y el problema no tanto solo es que Eva hubiera comido, el problema empieza en el momento que el hombre decide también acceder a él. Porque fíjese que Dios dijo, y a lo mejor usted va a debatir conmigo teológicamente algunos argumentos, pero como este es mi espacio. Oye, y en un momento dado, en ese amor, en esa creación, Adán olvida, ponga las excusas que usted quiera, le hizo caso, el hecho no es ese. No estamos diciendo que Eva lo hizo bien. Estamos diciendo que Adán, quien tenía una relación tan hermosa con el Padre, olvidó lo único que el Padre le había pedido. Y al acceder, ni tan siquiera ese es el problema. El problema se intensifica en el momento que el hombre no reconoce su fallo y reclama a Dios por la mujer que le dio. Se esconde porque tiene vergüenza. Y eso nos empieza a nosotros a poner en justa perspectiva, donde se salió todo el ser holístico, el desequilibrio, la forma integral, se sale de su órbita y entonces tenemos lo que vivimos hoy. Pero lo más hermoso de esto es que aún en medio de la caída, aún en medio de todas las consecuencias, la teología es eso que buscamos entender, la relación de Dios con el hombre. Eso es la teología, entender, buscar, comprender eso que en el inicio Dios creó perfecto, que por voluntad propia nosotros, porque ahora tenemos que decir nosotros, hemos fallado. Y Dios entonces, en medio de su amor eterno, en medio de su misericordia, está buscando todavía en el siglo XXI, todavía en el año 2022, Dios está buscando decir, yo sigo creyendo que eso que yo creé contigo en el principio es tan hermoso que yo lo quiero volver a tener contigo.
Así que en medio de esta relación, entonces la teología se ha encargado de tratar de entender eso. Cómo se relaciona Dios con el ser humano y cómo el ser humano interpreta o se relaciona con Dios. Y eso ha sido toda la historia que nosotros llevamos tratando de entender, y vamos a ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y hoy día, que sigue siendo la razón de Dios, poder en medio de todo el caos decir, yo quiero volver a poner todo en su justa perspectiva y quiero restaurar mi relación contigo para que todo pueda marchar bien. Doctora. Interesante, ¿verdad? La teología, que es la historia, el estudio de Dios, ¿verdad? Y en ese estudio de Dios es poder tratar dentro de nuestra mente finita, comprender un ser tan extraordinario que se escapa de la capacidad de la razón nuestra, pero que en alguna medida la necesidad nuestra de entenderlo en su personalidad y también en su actuar, ¿verdad? En su hacer, que podamos comprenderlo, aun cuando sintamos que es muy alto para ello y que eso nos permite estar en la humildad de saber que no todo sobre él lo vamos a llegar a saber. Entonces, en ese ejercicio de hacer teología hay que ser responsable. Y para ser responsable hay que estudiar la Escritura. Y para estudiar responsablemente la Escritura hay que ir a conceptos, frases y expresiones en el original, en el idioma original de cada concepto, para llegar a saber qué ese autor quiso decir sobre eso que nos está relatando. Entonces, hay una serie, ¿verdad?, de investigaciones, de estudios, exégetas muy responsables, tratan de estudiar, entre otras cosas, el Génesis y esas dos primeras personas que tienen tanta injerencia sobre cómo se ven hombres y mujeres. Así que el planteamiento de muchos exégetas es que este primer ser humano llamado Adán, que si usted lo busca en su raíz, Adán significa ser humano, hace pensar a algunos investigadores muy serios que Adán, esa primera persona, era una criatura asexual, no tenía sexo, ¿verdad? Pero cuando Dios ve todo lo que ha creado y que todo está en compañía, es cuando dice, no es bueno que este ser humano esté solo. Así que haré que esa ayuda, ¿verdad? O sea, esa otra imagen. Exactamente, esa otra parte de este ser humano para crear compañía. Y ahí piensan estos exégetas que es que se genera los sexos distintos, hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo eso nos resuelve esta disparidad constante de quién fue creado primero, que yo a todos siempre le digo, vamos a irnos a la lógica. ¿Amas tú más a tu primer hijo que al segundo simplemente porque nació primero? No lo amas menos, lo amas igual, ¿verdad? Aunque lo amas de forma diferente, porque cada ser humano tiene personalidades diferentes, pero no amas uno más que otro. Cuando tus hijos hacen travesuras y sabes que los dos han estado en esa travesura, ¿castigas más al que hizo la travesura en primer lugar o a ambos justamente le establecen la sanción? Ahí me vas a tener que dar terapia, porque en un paréntesis, no pierda, ¿verdad? Pero para que se ríe un rato, esa es una de las cosas de mi papá, justos por pecadores. Y entonces todo el mundo cobraba. Todo el mundo cobraba. Pero fíjense que entonces, para los dos era el mandato. Para los dos. No coman del árbol. Así que para mí, desde mi perspectiva, y es solo mi opinión, usted puede pensar diferente y no pasa nada, sino que nutre más este diálogo, fue incidental que la mujer fuese la que estuviese allí. ¿Le tocó? Le tocó. Pero fíjate, si Dios establece que eso es muy lógico pensarlo, porque cuando llama a los responsables, los llama a ambos, aunque es al varón a quien primero llama. Entonces, pero es una conversación. Es una conversación porque no le deja de preguntar a ella por qué hizo lo que hizo. A ambos los hace responsables. Sí. Entonces, fíjense que la equidad en gran medida es derecho y deber.
O sea, tienes el derecho de ser visto igual y tienes el deber de comportarte que de manera justa. Y eso es tratar, Angeli, de construir tantas interpretaciones poco responsables de las escrituras que lo que hacen es que este fuego y esta división entre hombres y mujeres lo acrecienta, lo hace más difícil, la convivencia por querer crear esta competencia, esta disparidad que en realidad la lectura de la escritura... Que es producto del pecado. Exactamente, la escritura en realidad no se refiere a nada de eso. Fíjate cómo a veces decimos ayudante, un ayudante es como, espérate, un ayudante es como alguien menos importante. O un complemento, es algo que tú pones... algo lado, que pide y algo más pequeño al lado, como por la izquierda o la derecha. Sí, por si te das hambre, para que completes, ¿no? Entonces, y eso no es. Eso no es, Angeli. Fíjense cómo la palabra ayuda se refiere precisamente a cada uno de los términos en los que Dios brindó apoyo al pueblo de Israel para salvarlo de la muerte. O sea, fíjense que el mismo concepto que se utiliza allí en Génesis sobre ayuda, no está hablando de alguien ahí de menor importancia para que te cargue la leña cuando tú vayas a poner el fuego, no. Fíjense que es una contraparte. Y es precisamente la expresión de un cuidado sin el que tú no pudieses estar porque no pudieses sobrevivir. Israel no podría estar sin el Señor porque no podría sobrevivir. Y a Dios se le ocurre inspirar a este autor a utilizar el mismo término de ayuda, la ayuda que Dios brinda a Israel para nombrar a la mujer ayuda idónea, ¿verdad? Y físicamente estás contigo, ese sentimiento, esa contraparte de estos elementos que te ayudan a ti ser holístico, integral. Exactamente. Entonces fíjate cómo esa otra parte, ¿verdad? Que es igual, como bien tú dijiste, a imagen y semejanza de Dios. No es una materia de menor importancia, de mejor calidad. De hecho, ayuda idónea en su original es aquella que se sienta frente a ti como mirándose a un espejo. O sea, es un término que determina igualdad, que determina igual condición, que determina que es igual de valiosa que el varón. Así que aquí no hay ninguna discrepancia porque ambos son valiosos. No hay por qué poner uno sobre otro porque los dos tienen un lugar de importancia. Entonces, cuando los llama ambos responsables. Y fíjate qué interesante, mucha gente me dice. Y a ambos le da la consecuencia. Exactamente, siendo Dios un juez justo. Entonces, fíjate, Angeli, yo sé que te va a hacer reír muchísimo ¿verdad? El comentario que te hago, pero mucha gente me dice, sí, ¿por qué le dijo a la mujer, el hombre se enseñoreará de ti? Busque la lectura bíblica y sabrá que eso es una consecuencia de pecado. De pecado. Quiere decir que en un principio no era así, ni la intención de Dios era esa, que el hombre dominara sobre la mujer. Quiere decir que en condición de pecado, entonces eso es lo que les va a ocurrir. Y es lo que ha ocurrido en la sociedad. Aunque eso que ella explica no invalida las capacidades que el Señor trae con sus responsabilidades conforme a ciertas tareas, que ahí puede haber diferencia, pero no habla de desigualdad. No habla de niveles, habla sino de conforme a, pues porque sabemos, vamos a sacarlo un poquito, sabemos que la mayoría del hombre es más fuerte, tiene unas capacidades de fortaleza que la mujer tiene que esforzarse más, ¿verdad? Ustedes van a ver que yo me río con Angeli y ustedes se van a reír con nosotras porque este debate ya nosotras lo tuvimos en privado. Con otro compañero, Adán Acevedo. Adán Acevedo. Y bueno, tenía que ponerme el apellido Acevedo a mí para estar en el grupo, en el trío de los Acevedo. Pero importante que, ¿verdad? Nosotras tuviésemos esta argumentación. Nunca nos logramos poner de acuerdo, ella y yo. Y sin embargo, fíjense el respeto tan grande que tenemos, la consideración hacia la otra, lo grato que es poder no estar de acuerdo
y ver la riqueza de lo que trae una y lo que trae la otra. Entonces, eso es parte de ser maduro, eso es parte de poderse conducir como un adulto, eso es parte de trabajar lo que es ver al otro, entender al otro en lo que puede abonarme a mí. Eso es parte de ser humilde, de seguir siendo estudiante toda la vida. Pero entonces, fíjense, yo le decía a Angeli, tú tendrías que haber conocido a Adriana. Adriana es una mujer que arregló el techo de mi apartamento en Carolina. Claro. Una mujer fornida, ¿verdad? Con mucha fuerza, usando un cincel, no sé si eso es lo que se usa, y un martillo marrón. Y ella literalmente ha hecho un trabajo en el techo de mi casa increíble. Igual ustedes pueden ver varones con figuras, ¿verdad? Bastante esbeltas, varones con la constitución física frágil, ¿no? O sea, en el sentido de que no los ven así tan fornidos. Entonces, hay que preguntarse si esa diferenciación la establecimos socialmente nosotros o es algo solamente biológico. Claro, en su mayoría sabemos que hay unas diferencias y celebramos las diferencias porque gracias a las diferencias Angélica y yo estamos aquí juntas. Sí, no, pero el concepto es muy natural y está muy bien porque estamos trabajando un principio de responsabilidad y de que Dios nos creó como imagen y semejanza. Él nos creó a su imagen, somos ese reflejo de Dios en diferencia, porque la palabra habla y Jesús lo establece, y lo establece Pablo cuando lo vamos adelante, sobre la diversidad, y la diversidad nos hace uno. Así que hay unos elementos que nos tienen que diferenciar. Por supuesto. Sí. Lo que pasa es que ninguno es mayor que otro. Exactamente, eso es lo que realmente... Eso es lo que queremos resaltar. Exacto. En esto que usted está viendo, realmente queremos resaltar y no es que estemos en desacuerdo, estamos teniendo diferentes puntos, el cual nos está llevando a que usted pueda también despertar ese pensamiento crítico de que el hombre y mujer no es un objeto, no es una posesión de nadie. Eso es lo que el pecado ha traído como consecuencia. Pero en el plan de Dios nada de esas cosas está. Y yo le enseño a las personas en mis escuelas que tú tienes un pariente más cercano. Y eso ayuda, Angelique, a que las personas lleguen a saber que aunque tuvieron un traspié con la crianza de un papá, una mamá que los abandonó, alguien que no fue responsable, tú tienes un padre, una madre más grande, porque tu pariente más cercano es Dios. Tú no le perteneces a ninguna persona, tú le perteneces a Dios y a ti mismo, que Dios te dio la persona como tu mayor activo para que estés frente a la vida. Entonces, date cuenta que nuestro dueño y Señor es Dios. Así que nadie puede venir a sentir que es nuestro dueño privativo, ¿verdad? Tú eres mía o tú eres mío, porque sería realmente una situación bastante insana, es una obsesión que no avala precisamente la libertad con la que Dios nos creó. Entonces, ciertamente es bien importante llegar a saber que las tareas surgen precisamente, si es que las pudiésemos divisar allí en ese capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? De que te tocará labrar la tierra, a ti te tocará parir. Obviamente un hombre no, ¿verdad? No va a parir, naturalmente hablando, ¿verdad? En el caso de una mujer, sí, ella puede labrar la tierra y lo hizo en muchas ocasiones, pero el decir que hombres y mujeres van a hacer esta o cual tarea, ya por muchas generaciones nos hemos dado cuenta que eso no es cierto, que hay mujeres en la NASA, que hay hombres excelentes chef, ¿verdad? Haciendo comida. Yo soy de las que piensa que los hombres cocinan delicioso. Bueno, mi cuñado cocina, si me ve mi cuñado, Juan Pablo, cocina, mira, exquisito. Entonces lo que quiero decirles es que no necesariamente las tareas están adjudicadas a unos y otros como nos los enseña en la sociedad. Fíjense que nos enseñan que el azul es de los varones y el rosa de las mujeres. Si usted supiera que en 1940 hasta el 1950 en España, que precisamente fue cuando no me digas se hizo que no esa modalidad. Rosa. No, lo que quiero decirte es que era al revés. El azul era de las mujeres y el rosa era de los varones. Entonces no hay sustancia en eso de estar dividiendo tareas o perspectivas. Fíjense que Dios hizo las flores también para los hombres, porque la hizo para los seres humanos, para que ellos la disfrutaran.
Un buen detalle de una mujer en el Día de los Padres es regalarle un ramo de flores a su esposo, a su compañero, porque las flores son también para el disfrute de ellos. ¿Por qué vamos a limitar a los varones a que no disfruten de unos colores, a que no disfruten de unos elementos de la naturaleza tan importantes para lo que es su bienestar emocional? ¿Cómo vamos a limitar a los hombres a que no expresen lo que sienten? Y después las esposas estamos diciendo, pero habla, dime, pero ¿cómo le vamos a decir? Habla y dime, cuando toda la vida le han estado diciendo, tú tienes que tragarte todo lo que tú sientes, porque tú tienes que ser fuerte, duro y tienes que, ¿verdad?, proteger. Oye, qué cosa más maravillosa tener una compañera con la que tú sabes que compartes la responsabilidad de proveer al hogar, que todo ese peso no cae solo sobre ti, como pregona la sociedad, como un proveedor único. Qué cosa más maravillosa sentirse acompañado de alguien que se sienta contigo y que te ve tus lágrimas y junto con esas lágrimas está esa palabra de comprensión y de apoyo. Qué cosa más maravillosa decir, mi amor, estamos juntos en este proyecto que llamamos familia, y uno y el otro, con los mismos derechos y los mismos deberes, vamos a luchar frente a la vida para sacar adelante este proyecto. Es que es interesante. Mira, quiero hacer un paréntesis porque no lo hemos hecho desde el principio, pero para los que nos escuchan o nos están viendo, ustedes ven esto aquí atrás, ¿verdad? Donde estamos. Nosotros estamos teniendo esta conversación gracias al apoyo de la Librería Evangélica de Carolina. Nosotros estamos aquí, ¿verdad?, que está detrás de la primera iglesia bautista de Carolina, en camino al pueblo, y estamos aquí teniendo este espacio, un saloncito hermoso que nos han prestado, nos han facilitado para que nosotros podamos estar hoy grabando y teniendo esta oportunidad, siendo el primer programa que grabo en vivo desde la pandemia como tal, en estas conversaciones como con colegas, con amigos, estos momentos de nosotros adentrarnos en la palabra, pero traerlo a los contextos de ahora. Y me parece que con relación a esto que habías estado comentando sobre el Día de los Padres, ¿verdad? Que aquí hay muchos artículos que se pueden obtener para ese día. Me parece como tan bonito poder reconocer la importancia que en la crianza de los hijos el varón esté presente. Fíjense que eso es un área que el mismo machismo les ha limitado. Las mujeres son las que crían, ¿verdad? Entonces el varón se queda como a un lado mirando, ¿verdad? Por lo menos en generaciones un poco más pasadas, como mirando lo que está sucediendo allí y hasta cierto punto como supervisando que todo esté bien, porque claro, como las mujeres en antaño se pensaba, en la antigüedad se pensaba que las mujeres no pensaban, pues entonces los hombres tenían que supervisar hasta la tarea doméstica. Bueno, pero nada, el hecho de que el varón se sienta con el derecho de poder ser partícipe activo de esa crianza, que luego entonces tú y yo no nos encontramos tantos hijos, pero primordialmente hijas en nuestras consejerías pastorales diciéndonos, qué triste que mi papá estuvo tan lejos. Mi papá estaba presente, pero estaba ausente emocionalmente. Psicológicamente, yo no tengo una relación, digamos, favorable con mi papá porque él era una pieza más en la casa. Entonces, fíjense qué cosa tan tremenda el poder estudiar y determinar aquí que el varón tiene el mismo derecho que la mujer para criar a sus hijos, para estar cerca de ellos, para proveerles ese sostenimiento, esa validación emocional tan importante para el desarrollo saludable. Fíjense que es importantísimo que el varón esté allí, ¿verdad? Validando ciertamente esa criaturita, ¿verdad? Entonces, cuando son las muchachas las que ven a ese papá cerca, que está allí amando, edificando esa autoestima, que está allí prestando atención, escuchando, guiando, dirigiendo y en alguna medida haciéndole saber lo hermosa que es esta niña. Cuando ya es grande, cuando ya es adulta, no necesita escuchar de ninguna persona con un yo fragmentado algún tipo de idea que pueda atraerla en una relación romántica desfavorable, sino que ciertamente al estar tan edificada por papá, por mamá,
se pueda sentir segura de que esta no es la relación que yo merezco. Yo merezco una relación donde se me respete, donde se me provea consideración, protección y seguridad. Y obviamente que la mujer también lo pueda hacer. Me da muchas gracias, Angelique, que hay muchas mujeres que a mí me dicen, yo tengo el mejor marido del mundo. Doctora, ¿sabe qué? Yo he sido bendecida. Y digo, sí. Y yo pensando, bueno, me dirá una cualidad de estas super mega, tú sabes. Yo digo, ¿y cómo es su esposo? Ay, no, es un hombre que me ama, es un hombre que me respeta, es un hombre que me considera, es un hombre que... Y yo digo, pero si es que eso es lo que debes esperar en una relación. Lo normal es que te amen, que te respeten, que te consideren, que te den tu lugar. ¿Me entienden? Que tengan esa deferencia como compañera que eres. Entonces, ¿cómo las mujeres nos sentimos que cuando los hombres son así nos están haciendo un gran favor? Cuando eso es lo que tienes que tener en una relación normal de pareja. Fíjese, Mari Carmen, voy a retroceder un momento y quiero, mientras estábamos ahorita hablando y escuchaba y visitábamos la porción bíblica, vino a mi mente y sigue latiendo un espacio donde Dios se encuentra después de la desobediencia, cuando Dios se acerca a Adán y a Eva. Y ahí yo veo una escena hermosa de un padre atento, de un padre cuidadoso y de un padre que no está pendiente a la falta, sino que quiere encontrarse y ver a ese su hijo o su hija. Y dice, ¿por qué te escondes? Fíjese que yo no veo ese evento como un reclamo. Yo no veo el evento, claro, a lo mejor lo pueden interpretar diferente ustedes, pero yo veo, si yo conozco a Dios cuando uno va conociendo al Señor, veo una cualidad y una característica, porque a Él lo define el amor, la misericordia, su fidelidad. Son las características principales de nuestro Padre. Entonces, cuando yo me encuentro con esa escena, yo me encuentro con la primera escena de restauración, con la primera escena de preocupación y con la primera escena de decir, yo soy capaz de perdonarte si lo que quieres, ven acá, hijito, ven acá. Siéntate aquí, siéntate. ¿Qué pasó? Eso es lo que yo veo. Y eso me da a mis pies a poder pensar que al Dios que nosotros le servimos es un Dios atento, que está más preocupado por nosotros que por lo que hicimos, que tiene la capacidad de poder decir, ok, vamos a dejar esto y vamos a empezar. ¿Y dónde lo reafirmo? Yo lo reafirmo cuando él comienza a identificar hombres en la Biblia y mujeres, porque lo que pasa es que hay un contexto patriarcal, pero hay mujeres también. Pero yo veo cuando él empieza, entonces, ok, identifica a Abraham, identifica a Moisés, identifica a estos hombres imperfectos, les cambia el nombre, con situaciones posiblemente atroces en algún momento. Y yo voy a usarte a ti para que tengas generaciones. Y yo te voy a usar a ti para que libertes al pueblo. Y yo te voy a usar a ti para que entres a la tierra prometida al pueblo. Y yo te voy a usar a ti para que allí desde las cortes tú puedas allí tener una voz para cuidar mi pueblo. Y yo te voy a usar a ti allí para que le des de comer a mi siervo, a mi sierva. Y allí yo voy a estar haciendo milagros. Entonces vemos en toda la historia a un Dios preocupado por nosotros. Y especialmente en restaurar la relación tanto con el hombre como la mujer, pero no estableciendo diferencias, sino que él ve al hombre con unas cualidades específicas para poder, cuando queremos dividir ambos y ver los roles dentro de la sociedad, lo que realmente Dios establece como diferencia es realmente, no es algo de poder, no es algo de autoridad, sino de responsabilidad, donde Él se manifiesta tanto a través del hombre como de la mujer. Y ese hombre dándole el privilegio de poder llevar a la mujer
a ese entendimiento y relación con su creador. Entonces, sacamos de distorsión por completo el sometimiento en lo que debe ser el esposo, en lo que debe ser el papá, en lo que debe ser el hijo. Lo sacamos de su justa perspectiva y entonces cogemos a Corintios y cogemos a Pablo y vamos a la porción bíblica y distorsionamos cuando dice el hombre, la mujer se somete a su esposo y su esposa se somete a, ¿verdad? Hablamos de eso, lo distorsionamos, fue que ahora iba a citar y se me fue la cita completa, pero habla de sometimiento. Hablamos de como si la mujer tuviera que estar por debajo y el hombre por aquí. Entonces, el hombre tiene tanta presión que no sabe manejarlo y se confunde. Eso lo veo yo así. Yo siento que es una presión fuerte que recibe de la sociedad. Y entonces maneja de forma equivocada su rol. Y cuando hablamos de sometimiento, no estamos hablando de posesión. Estamos hablando de que una mujer que confía en el hombre, porque el hombre depende de Dios. Y bueno, es una dependencia en ambos, ¿no? Fíjate que llama a estos hombres, Abraham, obviamente, ¿verdad? Y todos los que tú has mencionado, pero junto con Abraham también llama a Sara. Y le cambia a Débora y de otro. Exactamente, y obviamente de Saraí, ¿verdad? El cambio del nombre, ¿no? A Sara. Entonces, fíjense cómo es el mismo trato en hombres y mujeres, lo que Dios establece siempre en la Escritura y nosotros no lo podemos ver porque tenemos una interpretación distorsionada, como bien tú mencionas, traída de la sociedad y obviamente del mundo antiguo. La hermana de Moisés, bueno, que no tenemos. Y que no se resalta necesariamente en el texto, porque nosotros no lo resaltamos, pero tampoco los autores necesariamente lo resaltan, porque ellos son hijos de su propia sociedad y de su propia cultura, que también era un mundo patriarcal. Entonces, ¿cómo tú escribes? Pues tú escribes como un puertorriqueño. ¿Por qué? Porque tú eres puertorriqueño. Lo mismo sucede con estos autores. Y si eres jibarito, haces cantadito. Exactamente. Entonces, ¿por qué escribes de esa manera? Porque eres hijo de tu tiempo. Eres hijo, estás en alguna medida influenciado por esa cultura y por esa sociedad patriarcal y machista. Entonces, fíjense cómo se establece distintas interpretaciones del texto bíblico, muchas veces trabajado de manera escritural, como lo hemos comentado, ¿verdad? Citamos el texto fuera de contexto como si fuese un pretexto y en realidad es una forma irresponsable de atender el texto bíblico. Por ejemplo, el texto bíblico que dice que el hombre es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Ese es un texto que por lo general siempre se trae, ¿verdad? Y trabaja precisamente lo que es esa sumisión, ¿no? Entonces, sin la gente darse cuenta que el término, y de nuevo, un trato responsable del texto es buscarlo en su idioma original, la palabra cabeza es kefale en griego. Y kefale no tiene ninguna carga de autoridad. No designa ningún mandato, no designa ningún liderato de una persona sobre otra. Y es bien interesante los dobles discursos que nosotros hacemos, porque decimos Martín Lutero, sí, yo creo mucho en Martín Lutero, pero él estableció el sacerdocio universal de hombres y mujeres. ¿Cómo es que ahora decimos que el hombre tiene solo el sacerdocio espiritual de la familia, cuando realmente es la lucha de Martín Lutero y la reforma de traer ciertamente, ¿verdad?, igualdad entre lo que pudiese ser el uso de Dios en los dones y capacidades que tienen hombres y mujeres? Entonces, si kefale no tiene un significado de dominio, fíjate que le hemos dado precisamente esa connotación y lo citamos fuera de contexto, ¿verdad? Para que unas ideas nuestras sean validadas. Entonces, fíjense que si kefale significa origen, y es lógico llegarlo a pensar, Angeli. Cristo es el origen de la iglesia, por eso es que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él originó todo. El principio. Exactamente, lo originó y precisamente por su causa redentora trajo lo que es la iglesia, la eclesia. Entonces, fíjense que es bien interesante porque se dice de manera natural o biológica que el varón es origen de la mujer,
¿verdad? Como dando a entender que se refería precisamente a que él fue creado primero, ¿no? Porque entonces al traer la otra parte que es femenina, pues entonces se dice, pues entonces él fue creado primero. El varón es origen, o sea, fuente de dónde sale que la mujer. Entonces, ¿por qué perpetuamos estos entendimientos que traen desigualdades entre hombres y mujeres? Fíjate, yo siempre me encantó la manera en que describiste a Dios, porque yo que he visto tantas manifestaciones gloriosas del Señor a través de nuestro ministerio, siempre he andado hambrienta de Dios. Yo no puedo hablar mucho sobre esto porque lloro, así que no voy a hablar un poco más sobre eso. Pero lo que les quiero decir es que como yo tengo hambre de Dios, busco a gente que ha experimentado a Dios de cerca. Entonces, ¿qué pasa? Que he estudiado los distintos movimientos de avivamiento, porque yo he tenido avivamiento en los eventos y congresos nuestros. Señales claras de avivamiento, sobre todo la transformación y el cambio, la redención, la regeneración de personas en medio de esas actividades, además de otros milagros físicos de sanidad y de manifestaciones hermosas del Espíritu Santo. Entonces, Angeli, yo hice ese análisis que tú hiciste y las dos concluimos lo mismo. Yo me puse a estudiar a estas personas que habían estado bien cerca de Dios en tremendos avivamientos en la historia y me sentía frustrada porque yo decía, hablen de sus experiencias, narren sus experiencias, describen sus experiencias, pero nadie me dice cómo es el Espíritu Santo. Así que yo me di a la tarea de decir, Espíritu Santo, yo quiero saber cómo eres tú. Quiero intimar contigo, qué es lo que tú estás hablando. Cuando tú dices, ven acá, siéntate aquí, hijo, es una relación de intimidad con el ser humano. Para Dios eso tiene mayor importancia que cualquier cosa. Entonces, cuando me frustro porque no encuentro una definición del Espíritu Santo, me pongo a pensar tratando de consolarme en cómo Él se ha manifestado en nuestros congresos. Angeli, ¿tú sabes cómo lo veo? Exactamente como tú lo ves. Cuando yo veo una persona frente a mí y estoy intercediendo en medio de esos congresos, yo siento que el Espíritu Santo ama entrañablemente a esa persona. No hay forma de describir ese afecto. Es un afecto tan profundo, tan grande, que no cabe en un corazón humano. Es una ternura, es un cariño por esa persona tan grande, Yeli. Entonces, fíjate que cuando ese cariño está ahí, esa ternura, ese deseo de cuidar, ya no está ante la consideración del Espíritu Santo los errores de ese ser humano. La tiene frente a sí y ¿qué quiere? Restaurarla. Y entonces ahí es que ve por encima de ese pecado, ve por encima de esos errores, ve por encima de esas fallas, de esas metidas de patas, como suele decir mi esposa en las predicaciones, y ve a ese ser humano con un profundo afecto que lo mueve a misericordia. Y ahí es que hace esa obra gloriosa. Entonces es como tú lo has descrito, cariñoso. Yo lo veo hasta alegre porque en medio de los congresos hay un gozo y una felicidad tan grande que nosotros no paramos de sentir esa alegría, esa paz, ese sosiego en medio de esa actividad. Yo os acompaño y empiezo a danzar y yo no sé danzar, Angeli, pero lo que les quiero decir es que así es Él. Y a veces estamos orando aquí y la manifestación del Espíritu Santo dándose allá, como Dios diciendo, ustedes están orando allá, pero yo acá estoy manifestándome. Y es que Dios tiene propia autonomía, es que Él tiene movimiento, pero como bien tú describiste, todo ese movimiento de Dios es a favor del ser humano, a favor de su restauración, a favor de esa vida nueva que Él nos ha prometido. Qué hermoso. Yo voy a detener este podcast aquí, voy a hacer una continuación. Y quiero que te quedes con esa última línea. Esa línea del amor de Dios. Que está atento a ti. Entonces, hoy, aunque hemos hablado de la mujer, porque es que no podemos hablar del hombre sin hablar de la mujer, la creación, nuestro encaminar de esta conversación va al corazón de ese hombre, a tu corazón.
para decirte que Dios está interesado en ti y en que sepas que la imagen tuya no es la imagen que se está proyectando. Y que para poder cambiar eso necesitamos regresar porque Dios dice que eres imagen y te creó como su mejor creación. Su mejor creación. Y yo creo, Angeli, en el varón, y creo en que hay hombres buenos, hay hombres nobles, hay hombres interesados en sus proyectos de familia, hay hombres comprometidos, hay hombres esforzados que deberíamos emular. Hay varones, y yo los he encontrado en la escuela para varones, que me tratan con mucho cariño, que verdad respetan mi profesionalismo, el trabajo que yo realizo con ellos hacia lo que es su crecimiento y desarrollo personal. Y veo en ellos esa fascinación de mejorarse, de querer ser mejores seres humanos. Así que ambas creemos en los varones. Ambas deseamos la plena felicidad para ellos y ambos deseamos que la vida sea tan justa para ellos, que aquellas áreas en las que ellos no han podido participar por el machismo, por el patriarcalismo, las puedan recuperar en nuevas generaciones conscientes de esto que nosotras estamos hablando. Así mismo. Y vamos a continuar el diálogo, pero en este momento hasta aquí llega para que usted pueda conectarse nuevamente en la parte 2. Esta es la parte 1, simplemente comenzando a hablar con la doctora Mari Carmen Laureano y esta es la pastora Angélica Acevedo y sobre todo con la gratitud de la Librería Evangélica de Carolina en Puerto Rico, ¿verdad? Porque nos escuchan en diferentes lugares, que si desean más información sobre este lugar, porque este lugar van a haber espacios para que usted pueda grabar podcast, conferencias, usted pueda dar talleres. Este salón está bastante cómodo, que usted pueda tener charlas con grupos. Usted se puede comunicar para más información para poder acceder a este lugar al 787-769-4069, 787-769-4069 o buscarlos por Facebook o en las redes sociales. Escriba Librería Evangélica de Carolina, ¿verdad? Librería Evangélica, sí, estaba buscando ese BLORG, pero Librería Evangélica de Carolina en Puerto Rico, que con mucho gusto, mire estas tazas, cortesía de la librería, hermosas que usted puede conseguir en este lugar con mensajes hermosos. La mía dice, pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con todo tu corazón, con toda tu alma. Deuteronomio 26:16, y habla de fe, creer, confiar y obedecer. Qué bien, la mía dice, y se ríe de lo porvenir o sin temor al futuro. Esa soy yo, me describe casi. Está vestida de fortaleza y dignidad, y yo, ¿verdad? Estoy muy agradecida de que Angeli haya tenido este espacio para conversar sobre este tema tan importante que nos apasiona a las dos. Estoy, ¿verdad?, a la mejor disposición para edificar tu ministerio. Doy gracias a Dios por haberte conocido. Hay muchos temas que tenemos que seguir hablando. No, vamos a grabar esa to be continued. Hay una segunda parte de este mismo tema y va a estar disponible, así que aquí, ¿verdad?, tenemos que hacer algo más, porque tenemos que terminar este espacio. Y sería importante mencionarles que la escuela de varones, con los zapatos bien puestos, así fue como ellos decidieron ponerle esta escuela, porque ellos dijeron, bueno, nosotros no usamos tacones, como pasa con sus congresos de tacones altos, pero usamos zapatos y nos los pusieron bien puestos en esta escuela porque hemos reaprendido a ser como es Jesús. Así que si quiere participar en la escuela para varones con los zapatos bien puestos, puede llamar al 787-645-6782. 787-645-6782. Y con taza de café en mano, todo esto ha sido Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí, su pastora que les ama.